sea el nombre de Jesucristo, hermano. Yo creo que si venimos a la casa de Dios, venimos con un corazón dispuesto. Para venir, hermanos, a exaltar al Señor hay que tener disposición. Gloria a Dios. No son las ganas. A veces decimos, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer lo otro. No, de servir al Señor no se trata de decir, hoy tengo ganas de alabar al Señor, o tengo ganas de cantar. No, hermano, al Señor hay que alabarlo con ganas y sin ganas. ¿Sí? Gloria a Dios. No, yo digo que no. Sin ganas no podemos alabar al Señor. Sin ganas no podemos alabar al Señor. Al Señor hay que alabarlo con ganas. Al Señor hay que darle con el corazón. Porque imagínense usted haciendo algo sin ganas. Imagínense, hermano, haciendo algo sin deseo. Gloria a Dios. ¿Cómo reaccionaría nuestro Dios si hacemos algo sin deseo? No, hermano, si venimos a la casa de Dios, hagámoslo con deseo. Si cantamos, hagámoslo con deseo. Si adoramos al Señor, hagámoslo con deseo en nuestro corazón. Gloria a Dios, que nuestra mente, que nuestro corazón pueda entender, ¿sabes qué? A Dios vamos a adorarlo, te guste o no. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que debemos de poner en nuestro corazón, aleluya. Porque cuando venimos nosotros, usted sabe, hermano, que qué es lo que hacen los psicólogos. Los psicólogos, hermanos, tratan de cambiar en la gente, ¿verdad? La gente visita al psicólogo porque a veces dice, están deprimidos, y la gente va a buscar al psicólogo para que le cambie esa manera de pensar de la depresión que tiene. Gloria a Dios. Y yo digo, el mejor psicólogo que tenemos es Dios. Amén. Gloria a Dios. El mejor psicólogo que nosotros como cristianos tenemos, hermano, se llama Dios. Aleluya. Él es al que nosotros venimos a servir. Y yo creo lo que la palabra de Dios dice. Dios dice en su palabra que Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Gloria a Dios. Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Gloria a Dios. No dice que la va a cambiar, dice que ya la cambió. Amén. Dice que Él ha cambiado nuestro lamento en danza y nuestra tristeza la ha cambiado en alegría. Y yo creo esa palabra. Yo creo, hermanos, de que podemos estar, el otro día le predicaba y decía, podemos estar atribulados, pero yo sé que Dios está con nosotros y siempre vamos a estar de pie. Siempre vamos a ser vencedores porque la palabra de Dios nos lo enseña. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, yo le doy la bienvenida a todos los que están presentes. Quiero decirles, les amo en el amor de Cristo a todos. Gloria a Dios. Cuando paso ya días sin verlos, les extraño mucho. Gloria a Dios. Y yo digo, ¿qué estará pasando con mis hermanos? No han venido, pero eso no quiere decir que ya no les ame. Les sigo amando. Amén. Les sigo amando y yo deseo verlos en la casa del Señor todos los días. Amén. Ya no me dijo amén. Gloria a Dios. Yo deseo verles siempre, hermano, porque sé que el venir a la iglesia no nos va a hacer salvos, pero nos mantiene. Gloria a Dios. El venir a la iglesia, hermanos, dice, encontramos, comparando lo que en la Biblia, hermanos, nos enseña, donde hay un lugar de adoración, eso se convierte en puerta del cielo. Amén. Y yo digo, qué bonito estar, hermanos, en la puerta, porque ya estás a un paso para entrar, hermanos, a lo que todos nosotros estamos esperando. Yo creo que todos esperamos estar con el Señor, ¿verdad? Por eso estamos en la casa de Dios, por eso venimos, por eso a veces decimos, es difícil servir al Señor, decimos a veces, pero hay que esforzarnos y ser valientes. Amén. Por eso es que la Escritura nos enseña de una y mil maneras a que nos esforcemos y que seamos valientes para poder permanecer. Acuérdense que la Biblia dice, hermano, que no son los que empiezan, sino los que terminan. Amén. Entonces usted proponga en su corazón terminar esta carrera a la cual Dios le ha llamado. Proponga en su corazón el decir, hermano, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero yo tengo que llegar hasta el final. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Podemos pasar 20 años, hermano, sirviendo, queriendo agradar al Señor. Y si después de eso, hermanos, usted baja las manos, de nada sirvieron esos 20 años. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Pero yo creo que con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a llegar hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Dele una sonrisita que no da, que se anime. Gloria a Dios. Y si él tiene a su esposo a un lado, su esposa, dígale, te amo, baby. No lo escuché. Te amo, my love. Ande, gloria a Dios. Pues bendiga, mi hermano Alberto. Felicidades, hermano Alberto. ¿Alguien más? No, ¿o tengo puros solteros ahora? Tenemos puros solteros, no, ¿verdad? Algunos no vinieron las esposas. Gloria a Dios. Pero lo que tiene, por eso dije, el que tiene su esposa aquí, dígale con toda confianza, dígale, te amo, mi amor. Te amo, baby. No lo escuché. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
no lo ama. No tiene pena decirle que ama a su esposa. Puro soltero, pastor. Gloria a Dios, puro soltero tenemos ahora. Damas, ¿cuántas damas casadas hay aquí? Levante la mano las damas casadas. Gloria a Dios. Ok, levante la que tiene su esposo a un lado. Ya lo conozco, pero yo quiero que usted la... Pero con ganas, ¿no? No tiene esa vergüenza de su esposo, dama. Gloria a Dios. Dile, te amo, baby. Te amo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los esposos que están aquí, que tienen a su esposa a un lado, levanten la mano. Gloria a Dios. Dígale, te amo, baby, también. Te amo, baby. ¿Alguien necesita un micrófono para que se escuche? Gloria a Dios. Es bonito decirle a nuestros cónyuges que nos amamos. No perdamos eso, hermano. A veces lo perdemos. Yo no sé si a usted le ha reclamado. A mí me ha reclamado. Porque ya no le digo a veces te amo, mi esposa. Y a veces queremos defendernos, ¿verdad? Y decir, pero te amo. Pero es bonito escucharlo. A mí me gusta cuando me dicen te amo. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? No voy a predicar de eso, pero siempre me gusta. El Señor siempre me pone eso. Yo creo que es necesario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿le voy a decir o no le voy a decir? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a, hermanos, a leer la escritura. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, de que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios, hermano, siempre tiene una palabra para su pueblo. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere, hermanos, que todos avancemos. Porque Dios no está de acuerdo con una iglesia estática. Dios no está de acuerdo con una iglesia estática. A pesar, hermanos, de que el pueblo de Israel en la Biblia nos enseña que cometió muchos errores, a pesar de eso siempre se mantuvo caminando. Acuérdense, hermanos, que la Biblia nos enseña que cometieron un error al principio, pero tuvieron que pasar por el desierto por 40 años. Pero tuvieron que estar caminando. Tuvieron que aprender, tuvieron que hacer algo hasta que entendieran, hermano, cuál es el plan de Dios para ellos. ¿Cuál era el plan de Dios para ellos? El plan de Dios para ellos era, hermanos, entregarles la tierra prometida. ¿Verdad? Una tierra que fluye leche y miel. Ese fue el plan de Dios para su pueblo. Pero por ellos no comprender, por ellos no captar el mensaje, cometieron muchos errores. Pero a pesar de esos muchos errores que ellos cometieron, Dios siempre estuvo guiándoles, enseñándoles y castigándoles también. Si Él les hablaba y desde el principio Él les dijo, yo no quiero que tengan más dioses aparte de mí. Y esa misma enseñanza se la dio a su pueblo allá en el Antiguo Testamento y también nos la da a nosotros en este tiempo. Amén. Dios no quiere que tengamos dioses fuera de Él. Amén. Entonces, después de eso, hermanos, el pueblo de Israel siguió cometiendo muchos errores. Tuvo más dioses aparte de nuestro Dios. El pueblo de Israel, hermanos, adquiría y tomaba actitudes que los otros pueblos tenían. Venía y conquistaban reinos y decían, estos hacen esto. Y de repente a ellos también se les pegaba lo que hacían las otras naciones que no eran cristianas. Sí entendemos eso, ¿verdad? Y el mensaje del Señor sigue siendo el mismo ahora en día. Dios nos habla y Dios no nos quiere, hermanos, que seamos una iglesia estática, que se paró y ya no supo hacer nada más. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la Biblia nos enseña que debemos de ser una iglesia en crecimiento. Diga conmigo, yo tengo que estar creciendo. Gloria a Dios. Pero para crecer tengo que tener sabiduría. Ya se me fue, hermano. Para crecer tengo que tener sabiduría. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Ahí hay una historia muy conocida de un personaje muy conocido en la Biblia, que muchos lo ponemos como ejemplo, lo mencionamos. Gloria a Dios. Pero muchas veces no entendemos, hermano, realmente el significado de las palabras. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, hermanos, allí hay una porción de la Biblia que habla sobre lo que Salomón, el rey Salomón, pidió. Yo creo que esa historia la hemos escuchado todos. Aleluya, espero, ¿verdad?, que la hayamos escuchado todos. La sabiduría del rey Salomón.
Gloria a Dios. La sabiduría del rey Salomón. En el capítulo 1, ¿lo tiene, hermano? Gloria a Dios. En el capítulo 1, el segundo libro de Crónicas, ese capítulo nos habla, hermanos, de lo que Salomón pidió cuando fue puesto por rey. Dice la escritura, versículo 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, y a jueces y todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció, aleluya, sobre él 1000 holocaustos. En aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Bendito sea el nombre de Dios, Padre y buen Dios. A ti sea, Señor, la honra y la gloria por siempre, Dios eterno. Aquí estamos, Señor, en este altar el cual tú has provisto, Señor, para esta ciudad de Lovington, Dios mío, para las ciudades vecinas, lugar, Señor, tabernáculo de reunión, Dios eterno, donde nos reunimos, Padre, para darte honra y gloria. Señor, anhelamos, Padre bendito, que tu pueblo, Señor, tenga un corazón receptivo para escuchar, Dios eterno, el consejo de tu palabra. Dios mío eterno, aquí estamos dispuestos, Señor, a ser usados por ti, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mira, hermano, esta historia es una historia muy conocida por todos. No importa la religión, ¿verdad? Todo el mundo, hermanos, ha escuchado. Yo creo que hasta los que no han visitado una iglesia conocen la historia de Salomón, porque ha sido una historia, hermanos, que recalcó el tiempo de la humanidad. Alguien, hermano, que, como lo leíamos, dice la Biblia que él pidió sabiduría. Y a mí me llamaba la atención, por eso le hablaba al principio, hermano, de que Dios quiere una iglesia que esté, hermanos, de aumento en aumento. Dios quiere, hermano, prepararnos a nosotros como iglesia, bendito Dios, hermano, para poder estar en crecimiento. Yo decía, bueno, cuando yo leí esta historia, cuando el Señor me hablaba y decía, pero ¿qué es lo que necesitamos? Óigame bien esto, hermano, como seres humanos, como padres de familia, como personas que laboramos, como personas empresarias, como una organización eclesiástica, ¿qué es lo que se necesita para poder tener crecimiento? Lo que se necesita, hermanos, la Biblia nos lo enseña, y es
sabiduría. Todo lo que las personas, hermanos, necesitan en esta vida, hermanos, para poder ser personas, hermanos, triunfadoras. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere ser triunfador aquí? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos queremos ser triunfantes. Yo creo que ninguno quiere tener una vida de derrota. Yo creo que ninguno, hermanos, quiere ser infeliz. Todos queremos ser felices. Todos buscamos, hermanos, el momento de la felicidad perfecta. Algunos podrán decir, la felicidad perfecta no existe. Yo le digo, la felicidad perfecta sí existe. La felicidad sí existe. Gloria a Dios. Lo único, hermanos, que para poder alcanzar la felicidad hay que ser sabio. Gloria a Dios. Hay que ser sabio, porque cuando las personas son sabias, óigame bien, hermano, logran identificar, hermano, lo que le puede hacer daño y lo que le puede edificar. ¿Sí está conmigo? Las personas que tienen sabiduría, hermano, gloria a Dios, son las personas que pueden identificar, hermano, que se llenan de conocimiento, se llenan, hermano, investigan, quieren conocer, quieren saber, hermano, la mejor forma de hacer las cosas. Muchas veces tomando patrones de otras personas, porque otras han mirado que otras personas han triunfado y quieren saber cómo le hicieron y preguntan. Y hay libros, hay consejos, hay de una y mil maneras cómo las personas pueden triunfar. Usted ha visto, hermano, los escritores a veces ponen, ¿verdad? ¿Quieres tener un hogar feliz? O nosotros a veces leemos libros, ¿verdad? Como el libro que están leyendo las damas, una mujer conforme al corazón de Dios. También hay jóvenes que quieren conocer y dice, hay libros que te enseñan cómo tener un corazón agradable al Señor. Pero para todo eso, hermano, se necesita sabiduría. Salomón entendió eso. Salomón, hermano, miró, él hermano había crecido, era hijo de David, era hijo del rey David, y posiblemente, hermano, cuando él nació en la familia, ¿verdad?, del rey, entonces posiblemente él miró toda la experiencia que David había tenido conforme él iba gobernando al pueblo. Miren lo que dice la Biblia, que era un pueblo numeroso, un pueblo inmenso, dice, como el polvo de la tierra. ¿Qué tan numeroso era? Entonces Salomón, hermano, posiblemente al iniciar su reinado, hermano, dijo, yo cómo voy a hacer para poder gobernar a este pueblo. Pero, hermano, al entender eso, yo decía, hermano, wow, qué tremendo Salomón. Él, hermano, era hijo del rey. Gloria a Dios. Él había visto posiblemente la experiencia que había tenido su padre. Gloria a Dios. Pero cuando él se encontró, hermano, mire, los versículos que leíamos al principio era la enseñanza que le había dado su padre. Porque él se presentó, ¿ante quién se presentó? Dice la Biblia, ante Dios. Y qué bendición, ¿verdad? Cuando Dios se presentó delante de él también y le dijo, pide lo que quieras. Gloria a Dios. Imagínese usted, hermanos, en ese parámetro de que Dios le esté diciendo, pide lo que quieras. Gloria a Dios. ¿Está pensando usted qué pediría? Alguno está pensando, ¿qué es lo que necesito más en este momento? Gloria a Dios. Porque a veces, hermano, yo meditaba en esto. A veces ocupamos la sabiduría para saber, pero hacemos muchas cosas ilógicas. ¿Sí sabe lo que significa algo ilógico, verdad? Ocupamos la lógica porque decimos, hermano, una lógica es que todo lo que sube... No, ya se me fue, ¿verdad? O no sabía esa regla de la naturaleza. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Esas son cosas lógicas. Si usamos la lógica de la naturaleza, usamos la lógica, hermano, entonces venimos y decimos, bueno, hay cosas lógicas, pero para poder, hermano, entender esto se necesita sabiduría. Y yo digo, hermano, Dios habla en su palabra. Si alguno dice le falta sabiduría, pídamela, dice el Señor. Si a alguno le falta sabiduría, pídamela. El problema es, hermano, en muchas ocasiones en el ser humano, y más que todo en los cristianos, que piensan que ya son sabios. ¿Sí está conmigo? Piensan que ya son sabios cuando, hermano, todavía no le han pedido la sabiduría al Señor. Y piensan que su propio concepto de que tienen, ese es el correcto.
Y ese concepto, hermano, nos lleva a chocar contra lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque muchas veces, hermano, yo he visto una infinidad de cosas, hermano, que hacemos, que yo digo, hermano, no suena bien, es algo ilógico. ¿Cómo podemos decir, hermano, muchas cosas, hablar muchas cosas y estamos actuando de lo contrario? Mira, hermano, la sabiduría de Salomón, hermano, llegó a tal grado, hermano, que se extendió a escucharse quién era Salomón alrededor del mundo. La gente quería saber, la gente quería conocer quién era Salomón por la sabiduría que Dios le había dado a él. La sabiduría había venido de él, ¿verdad? Dice la Biblia, que Dios le dio sabiduría y Dios le dio ciencia. ¿Me entienden? Entonces, hermano, todo lo que viene de Dios es bueno, ¿amén o no amén? Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces hay un problema, hermanos, que está gobernando el mundo actual en la iglesia. No en la iglesia primitiva, la iglesia actual que tenemos ahora en día. El problema, hermanos, es que muchos se creen sabios siendo insensatos. El problema es que muchos se creen sabios, hermanos, siendo ignorantes. Y esta palabra puede sonar pesada, pero así es. Gloria a Dios. Porque cuando hablamos de sabiduría, yo digo, qué bendición las personas, hermanos, que buscan la sabiduría. Qué bendición aquellas personas, hermanos, que buscan la sabiduría. Yo les quiero llevar, hermano, a lo que la Biblia nos enseña. Espero que me ponga atención en esto y que sea Dios hablando a su corazón. Cuando hablamos de sabiduría, hermanos, les decía, hay cosas que son lógicas, pero nosotros las hacemos ilógicas. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos aman a Dios? Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora yo me pongo a pensar, Señor, estoy haciendo tus mandamientos. Señor, estoy obedeciendo a tu voluntad, a lo que tu palabra me enseña. Señor, estoy obedeciendo. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿realmente te estoy amando con todo mi corazón? ¿O será que parte de mi corazón te está amando y parte todavía está en este mundo? ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Porque yo quiero hablarle de la sabiduría que viene de Dios, no un concepto propio que nosotros tengamos de lo que es la sabiduría. Yo quiero, hermanos, que entendamos que cuando Dios habla de sabiduría, Dios le dio, hermanos, a Salomón, hermano, una sabiduría tremenda. Y ahora bien, Salomón, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Por eso yo quiero basarme a textos bíblicos, hermanos, que así como hablaron a Salomón, así sigan hablando a nosotros en día. Porque la Biblia dice eso, que si nosotros nos falta la sabiduría, se la pidamos a Dios. Entonces, hermano, yo creo que todos le hemos pedido sabiduría a Dios. Todos hemos pensado en la forma, hermano, de cómo podemos salir adelante. Pero ¿qué estamos haciendo? Porque el primero, hermano, de los mandamientos que tenemos, y la Biblia nos refleja que es un solo mandamiento, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Gloria a Dios. Entonces, al abarcar los 10 mandamientos morales que encontramos allá en el Éxodo y traerlos a este tiempo, la Biblia nos dice, tienen que amar al Señor su Dios con todo su corazón. Aleluya. Entonces, hermano, esas palabras yo le digo, no hay donde perderse. ¿Verdad que no son difíciles de entender? Esas palabras no es difícil de entender. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, eso es fácil de entenderlo. Pero ahora bien, aquí viene una gran pregunta. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y ahí hay algo que nos dice. Algo que es. ¿Alguien sabe qué más nos dice ahí? Aleluya. Ya se le olvidó. Ya me quitaron el sensito que tenía. Por eso se le olvidó, ¿verdad? Gloria a Dios. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hay algo bien tremendo. Algo bien tremendo que muchas veces lo usamos la lógica con la ilógica. Gloria a Dios. Porque el amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas, eso es algo que yo creo que todos entendemos. ¿Amén o no amén? Eso es algo que todos entendemos y que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Gloria a Dios.
Pero allí continúa y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. El libro de San Juan, hermanos, primera carta de San Juan, capítulo 4 y versículo 20, hay una palabra que a mí me gusta mucho. Primera carta del apóstol hermano San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 20 dice: si alguno dice, óigame bien esto, yo quiero, hermano, que identifique esta palabra. Y yo quiero que diga, es ilógico que la gente pueda decir que ama a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gloria a Dios, espero que no haya ningún mentiroso aquí. ¿Está conmigo, hermano? Gloria a Dios, qué bonita la palabra, ¿verdad? Estoy hablando de sabiduría. Estoy hablando, hermano, de cosas que hacemos, hermano, que muchas veces, y por eso le decía, mire, hermano, nosotros como una iglesia de Dios, como el pueblo de Dios, debemos de entender esto. Para poder perseverar necesitamos sabiduría. Pero para poder perseverar, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios. Y empezar, hermano, a actuar como la palabra de Dios nos lo enseña. Porque Dios nos enseña, Dios, hermanos, mire, hermanos, se acuerdan en los cultos de los niños, ¿verdad? Los cultos, hermanos, que las hermanas hacen para los niños, hermanos, vienen las hermanas y procuran de una y mil formas de ilustrarle a los niños cuál es el mensaje que quieren llevar. Por eso usan los monitos, ¿verdad? Para poder captar la atención de los niños y poderles llevar el mensaje. Dios, hermanos, hace lo mismo con nosotros. Dios nos pone, ¿se acuerdan, hermanos, cuando Jesús hablaba por medio de parábolas? ¿Se acuerdan? Él les ilustraba, les hacía una ilustración, hermano, del reino de los cielos. Le hacía una ilustración de esto, de lo otro, hermano, para que tal vez la gente pudiera captar, hermano, de la forma, hermano, cómo entender el mensaje. Les buscaba, hermanos, y les ilustraba cosas naturales para que ellos pudieran entender. Y qué bonito cuando la gente comprende, qué bonito, hermanos, cuando la gente tiene fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Gloria a Dios. ¿Tiene fe, hermano? Mire, me acuerdo de una historia referente a la fe. Había, hermanos, un hombre, cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra, la Biblia lo registra, había un hombre que se le había enfermado su hija. Gloria a Dios. Entonces este hombre buscó al Señor, buscó porque él había oído hablar de quién era Jesús. Entonces de repente, hermanos, este hombre salió al encuentro de Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Mi hija está enferma. Gloria a Dios. Mi hija está enferma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y él le decía, ¿sabes qué? Yo soy hombre de autoridad, le decía este hombre a Jesús. Yo soy un hombre de autoridad, le decía. Y yo creo que con solo que tú digas esa palabra, mi hija quedará sana. Gloria a Dios. Óigame bien, hermano, Jesús hablándole de Dios, este hombre hablándole a Jesús. Yo creo que tú solamente puedes decir la palabra y mi hija quedará sana. Dice la Biblia y registra la Biblia que desde ese momento su hija quedó sana. Gloria a Dios. Jesús le dijo a este hombre, conforme a tu fe se ha hecho. Y de Jesús salieron esas palabras. Wow, digo, ni en Jerusalén había encontrado tanta fe. ¿No? Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Ahora yo le digo, hermano, nosotros tenemos fe. Amén. Amén, tenemos fe. Amén. Gloria a Dios. Si tenemos fe, tenemos que vivir conforme a la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. Gloria a Dios. Porque son de las cosas, de muchas cosas, hermano, que la iglesia ahora en día está haciendo, que son ilógicas. Dicen tener fe, pero andan preocupados por el problema. Dicen tener fe, pero no hayan la salida. Gloria a Dios. Dicen tener fe, pero hay muchas cosas, hermanos, que nos ciega, hermanos, y nos tiene enfermos porque no podemos mirar al Señor. ¿Si está conmigo? Gloria a Dios, porque en la sabiduría, hermano, en la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice el Señor, hermano? Esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo todos los días. Gloria a Dios. Nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca te separarás. Aleluya. ¿Sí está conmigo? Bendito Dios.
Entonces, pero lo que pasa, hermano, ¿dónde nos falta la sabiduría muchas veces? Que sabemos lo que debemos de hacer, pero difícil es confiar en Él. Gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Olvidamos los verdaderos consejos de la palabra muchas veces. Porque la iglesia, hermanos, está batallando en estos últimos tiempos, porque ha escuchado mucho mensaje, pero ha puesto en práctica muy poquito. ¿Sí me entiende? La iglesia ha escuchado, hermano, mucho mensaje. Gloria a Dios. Y muchos líderes, hermano, con el afán de que la gente a veces no se vaya porque el mensaje o el consejo no le va a gustar, han cambiado las cosas. Por eso yo les decía ahorita que estamos cantando, yo decía, gloria a Dios, qué bendición. No paremos, si el canto dice, no puedo parar de alabar al Señor, no paremos de alabarlo. Gloria a Dios. A veces cantamos cosas ilógicas también. ¿Se acuerda que hemos cantado aquel canto que dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas? ¿Cuánto lo han cantado? Pero todos pues aquí lo cantamos, ¿verdad? ¿Y cuánto vamos a pasar toda la noche? Vamos a cumplir ese canto algún día. ¿Ah? ¿Cuánto vamos a cumplir ese canto? ¿Qué les parece si un día decimos, bueno, vamos a pasar toda la noche sin parar cantando alabanza al Señor? Si a veces a la horita que nos damos aquí, es lo que yo le dije a los hermanos el otro día, no vamos a parar de exaltar al Señor aquí por lo menos una hora de alabanza. Gloria a Dios. Y a veces se cansa uno, ¿verdad? Pero el que nos cansemos no quiere decir que no podemos parar de alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios, porque hermanos, alabando al Señor, hermanos, tenemos que buscar, hermanos, aleluya, lo que sea, pero exaltar al Señor. ¿Sí me entiende? Entonces yo digo, a veces cantamos cosas que son ilógicas, que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Es bonito el canto, a mí me gusta, yo digo que toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. ¿Qué más dice el canto, hermano? Ah, no, yo pensé que había venido a Vida Nueva. Aleluya. Yo pensé que había venido a Vida Nueva, y aquí donde lo he escuchado. No vino ningún miembro ahora. ¿Qué más dice el canto? ¿Cómo? Gracias. Gloria a Dios. Sí me está entendiendo, hermanos. Que muchas veces, hermanos, hacemos cosas que son ilógicas y van en contra, hermanos, de la sabiduría que Dios nos está enseñando. ¿Sí me entienden? Muchas veces hacemos cosas ilógicas. Mire, hermano, muchas personas han experimentado, hermano, el pedirle al Señor. Esto va para los jovencitos. Yo creo, hermano, de que antes que nos casáramos, nosotros que ya estamos casados, Dios bendiga los matrimonios. Pero muchos hermanos que se casaron, verán, aquel tiempo, hermano, y muchos a temprana edad, los que fueron enseñados, a muchos que nacieron en el Evangelio, y le decían, mira, no te unas en yugo desigual, eso dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Eso dice la Biblia. Comprendo aquellos que vinieron al Señor ya de grandes, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, el consejo de la palabra de Dios llegó, pero allá le gustó aquel melenudo a la niña. Pero es que está bien bonito, es que me gusta. Y el consejo de la palabra del Señor diciéndonos, no te unas en yugo desigual. Pero muchos hermanos, muchos optaron por tomar esa decisión. Por eso les decía ahorita, esto va para los jovencitos, los que todavía no se han casado. Gloria a Dios. Para los solteros, los que todavía, hermano, desean, ¿verdad?, su ayuda idónea o su cónyuge. ¿Se lo está pidiendo al Señor? Ninguno. Bendito sea Dios. Porque hermano, mire, para obtener la bendición de Dios, con Dios hay que hablar. Amén. Y nosotros le hemos dicho a los que están solteros aquí, especialmente a los jovencitos, pídale al Señor el cónyuge con el cual usted se va a casar. No le va a decir, Señor, dame la que quieras. La que sea, pues ahí te va una que estaba bien necesitada de casarse. Digo alguien por ahí, pero de repente, pues esta es la que te quiero dar. Gloria a Dios. Señor, te equivocaste, dicen algunos.
Mira, hermano, cuando Dios, hermano, cuando al trato que Dios, hermano, quiere que nosotros tengamos para con Él, y el trato que Dios tiene para con nosotros, eso es algo recíproco. ¿Sí me está entendiendo? Cuando Dios habla con nosotros, Él quiere que nosotros también le hablemos a Él. Por eso dice, ¿verdad? Toca. Yo creo que ahora puros nuevos traemos. Gloria a Dios. Toca, dice el Señor, ¿verdad? Y se te abrirá. Pide y se te dará. O sea, la Biblia nos enseña. Por eso, hermano, yo digo, ¿a quién le voy a pedir? Al Señor. Ahora bien, hermano, cuando hablamos de esas cosas, cuando entendemos el plan de Dios, decimos, yo por eso decía, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender. ¿Quieres, hermano, tener un hogar feliz a los jovencitos? Pídele al Señor la pareja ideal. Pero no la vayas a buscar allá afuera. Gloria a Dios. Pide al Señor, de repente, si sientes que no ha venido tu príncipe azul aquí, dile, mándalo, Señor. Aunque sea morado por ahí. Gloria a Dios. Si el caballero joven que está aquí todavía está pidiéndole, pídale a Dios su esposa. Pero pídale, hermano, la esposa que lo va a hacer feliz. Pero dejemos de andar mirando así como miró Sansón. ¿Se acuerda de Sansón, verdad? Gloria a Dios. Porque Sansón, hermano, Sansón era, hermanos, alguien escogido de Dios. Sansón, hermano, me gusta, hermano, cuando leemos la historia de Sansón, que dice que, hermano, que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y su fuerza, hermano, se incrementaba, hermano, mató a 1000 hombres, dice, con una quijada de un asno. Imagínense qué fuerza tremenda la que había tenido Sansón, o la que tenía Sansón. Pero cuando a mujeres se refería, él decía, las de mi pueblo no me gustan. Estas, hermanos, todas son insípidas. Gloria a Dios. Y se fue a buscar allá las que estaban así, mire bien. Ya sabe usted, ¿verdad? Ahora dice uno, no la va a buscar afuera, aquí adentro andan. Gloria a Dios. Esa Sansón, yo creo que si en ese tiempo no hubiera cometido ese pecado. No hubiera mirado a la filistea. Gloria a Dios. Pero sí se da cuenta de que Sansón, hermano, era un hombre escogido de Dios. ¿Amén o no amén? Era nazareo, dice, desde su nacimiento. Él tenía, hermanos, el llamado, tenía, hermanos, la promesa. Él conocía, hermanos, dónde estaba el secreto de su fuerza, porque Dios le dijo, mira, que ninguna navaja toque tu cabello, le dijo. Ese era el secreto que Dios tenía, que Dios le había dado, hermanos, a Sansón para su fuerza. Gloria a Dios. Pero allá miraba una y ella decía, papá, me quiero casar con esta, le dijo. De repente, hermanos, se salió mal, papá, me quiero casar con esta otra. Gloria a Dios. Sí me está entendiendo, ¿verdad, hermano? Entonces, lo que nosotros debemos de entender es, hermano, uno, esperar en Dios. No se desespere, hermano soltero. Gloria a Dios. Debemos de esperar en Dios. Le decía, ¿verdad? Saber hablar con Dios. Porque dice la Biblia que hablemos con Dios. Y dice que cuando no recibimos es porque le pedimos mal. O sea que si no estamos recibiendo hay que analizar. Y ahí viene la sabiduría. Por eso le decía, cuando hablamos de sabiduría no se trata de tener un concepto propio. Todo el mundo tiene un concepto propio. Todo el mundo tenemos y pensamos, hermanos, que yo creo que esto es así, yo creo que esto es bueno, y todo el mundo pensamos un concepto bueno de lo que pueden ser las cosas, pero muchas veces van, hermanos, no de acorde a lo que la Escritura nos enseña. Tan simple como ese ejemplo que le ponía. No podemos decir amar a Dios cuando entre nosotros mismos nos andamos peleando, nos andamos guardando rencor, nos criticamos. ¿De dónde salen los chismes? De allá afuera para adentro, hermano. No, los chismes salen de mismo adentro. Callados se quedó. Gloria a Dios. Porque a veces, hermano, sí, o sea, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Porque esas cosas han existido a través del tiempo en medio del pueblo del Señor. Por eso es que le hablo de esto, porque la Biblia nos lo enseña. ¿Me entienden? Entonces, al hablar de todas esas cosas, nosotros debemos de entender, el amor a Dios, hermano, el amor a Dios es amarnos entre nosotros mismos. Entonces, no podemos hacer algo ilógico si queremos ser sabios.
No podemos hacer cosas ilógicas con el Señor. Porque el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. El consejo de Dios viene y nos dice, hermanos, que cuando amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Que dice que si nosotros decimos amar a Dios y entre nosotros, hermanos, hay, hermano, ¿qué dice? No ama. ¿Cuántos se aman aquí entre nosotros mismos? Nos amamos. Nos amamos. De todo corazón. Amén. Qué bendición, hermano. Me alegra eso. Esa es vida nueva, dígame. Amén. Eso es vida nueva. Porque tenemos que tener esa vida nueva nosotros como hijos de Dios. Acuérdense, hermano, la sabiduría. Salomón pidió sabiduría y fue reconocido. Al final, hermano, al final, Salomón metió las patas también. Y este es un cuidado y un ejemplo que nosotros debemos de tener. Al final, hermano, Salomón, así como Sansón, como el resto del pueblo de Israel. Por eso es que debemos de tener cuidado. Óigame bien esto. Esto es un gran ejemplo. Las personas con quienes nos juntamos nosotros. Yo no le voy a decir, hermano, aléjese de las personas allá afuera. No se aleje. Pero no haga lo que ellos hacen. Lamentablemente a veces no necesitas, hermano, no necesitas querer hacer lo que ellos hacen. Se te pega. Se pega eso. Tú vives, hermano, compartes y vives todo el tiempo, hermano, con personas que son mal habladas. Después, hermano, te voy a escuchar hablar a ti. Es que es mi amigo, le vas a decir, ¿cuántas veces lo has invitado a la iglesia? Saben que eres cristiano, saben que sabe el testimonio que tú estás dando. ¿Me entienden? Sansón, hermano, por andar mirando allá a las mujeres de los pueblos que no eran del Señor, hermano, ¿a dónde vino a terminar? Sepultado, sin ojos, derrotado. ¿Me entienden? Sansón, hermano, Salomón, perdón, por andar tomando, mire, este otro sinvergüenza salió en pilas. 700 esposas tenía. Y algunos sinvergüenza ahora dicen todavía, pastor, ¿y por qué el tiempo de antes? ¿No será que no se puede decir ahora? Y yo digo, si antes puede con la que tiene. Gloria a Dios. Pero hay algunos que se atreven a preguntar, ¿será que no se pudiera tener lo mismo de antes? ¿Y por qué Dios aprobó? Porque a mí me han preguntado. ¿Y por qué Dios aprobó esto? Yo le digo, Dios no aprobó nada de eso. Los hombres decidieron hacer eso, pero Dios no aprobó hacerlo. Porque desde allá del Génesis encuentro Dios, y yo encuentro en el Génesis que Dios dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No. A su mujer. A su mujer dice, ¿verdad? Del Génesis. Y serán una sola carne. Entonces sí encontramos en la Biblia, hermano, que muchos hombres, ay hermano, pero mire Salomón, oh, qué tremendo. Y por eso él lo decidió. No fue la orden de Dios para él, ¿verdad? Dios le dio ciencia, Dios le dio sabiduría, riquezas, pero no le dijo, yo no encuentro que le haya dicho, mire, tiene todas las mujeres que tú quieras tener. Al final, mire, por andar buscando mujeres por donde sea, vino a terminar idólatra también. ¿Sí me entienden? Ahora bien, eso lo estamos conociendo nosotros, eso lo hemos escuchado nosotros, el consejo lo hemos escuchado nosotros. En esta hora, hermanos, en este día, Dios nos ha hablado, debemos de ser sabios. Amén. Debemos de ser sabios. Cuando vayas a tu casa, hermano, no actúes solo por actuar. Piensa. El otro día le hablaba, cuando fue el miércoles, si no me equivoco, hablábamos, ¿verdad? El trato de entre nosotros como cónyuges sabios. Por eso le decía al principio, ¿verdad? Cuando empezamos, dígale, te amo, su esposo, sed de sabios. Porque ahorita cuando vaya le va a decir, ¿por qué no me dijiste? No, pues sabio, le dije. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque la sabiduría, hermano, no es, quítese de esto de la cabeza, la sabiduría no es un concepto propio que nosotros tengamos. No es un concepto. El concepto del hermano Luis es diferente al que yo tengo. Nuestro propio concepto. Pero si nos unimos en el concepto de lo que Dios quiere, eso se va a hacer un solo concepto. Amén. ¿Sí me entienden? Ahora bien, cada uno de ustedes conmigo tenemos diferentes conceptos. Pero si todos esos conceptos los hacemos un solo concepto al que Dios quiere, vamos a saber, hermano, que somos una iglesia que va a crecer de aumento en aumento. No vamos a ser una iglesia estática. Las personas van creciendo.
Las personas van buscando ministerio, van a estar buscando estar bien con Dios. Antes era un hogar, ¿verdad? Que no era productivo, no era de testimonio, pero ahora se está convirtiendo en un hogar de testimonio. Ahora las personas empiezan a decir, ah, mirado cómo han cambiado ellos. Wow, miren qué tremendo lo que Dios está haciendo en ellos. ¿Sí está conmigo? Amén. Porque antes, hermano, antes estábamos perdidos, pero ahora, hermano, ahora tenemos que estar caminando, buscando la sabiduría de Dios día con día. Pero no hagamos esto, oiga bien, no hagamos esto, no hagamos cosas ilógicas, hablando cosas que son lógicas. ¿Sí me entendió eso? ¿Sí me entendió eso? Hablando cosas lógicas, ¿verdad? Amo al Señor mi Dios. Y haciendo cosas ilógicas. Como lo que el otro día decíamos, ¿se acuerdan? Cuando decían, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, hermano, que estaba enfermo. Pero andaba en la Walmart. Ay, estaba enfermo. Eso es algo ilógico, ¿verdad? Si no vino a la iglesia, ¿por qué estaba enfermo? Bueno, ahora yo le he dicho, ¿verdad? Si está malito, pues no ven. Pero sí se da cuenta que a veces hacemos cosas ilógicas, hablando y conociendo cosas lógicas. Amo al Señor mi Dios, hermano, la oración tiene poder. Pero no me gusta orar. Es ilógico, ¿verdad? Hermano, en la oración hay poder. Sí, pero no oramos. Es ilógico. Y así como es, hermano, podemos encontrar una infinidad de cosas lógicas que nosotros las hacemos ilógicamente. O sea, actuamos al contrario de lo que hablamos. Muchas veces. Y debemos de tener cuidado con eso. Porque eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Lo que conocemos, de acuerdo a la palabra de Dios, hagámoslo. Queremos ser prósperos, hermanos, seamos sabios. Porque hemos hablado de sabiduría aquí, hemos hablado muchas veces. Imagínense aquel hombre, aquella mujer, es que quiero ser próspero, hermano. Literalmente, materialmente. Sí, pero no quiere trabajar. O sea, es ilógico que tú estés esperando un chequecito a la semana si no trabajas. ¿Verdad que es ilógico? No funciona. Pero ahora si ocupas la lógica, tú dices, no, fui a trabajar esta semana, por la cual al fin de semana me espera un chequecito. Eso es la lógica. ¿Me entiendes? Entonces, bien, ahora el Señor nos ha venido hablando por mucho tiempo. Una de ser administradores. Dios nos habla de ser administradores. ¿Verdad? El otro día hablábamos de administrar el tiempo. Eso lo hemos estudiado. ¿Me entiendes? Porque, no sé si ayer o antier hablamos con mi esposa de la forma que nosotros hablamos. A veces hablamos bien torpes. A veces, hermano, yo digo, wow, ¿cómo puede? Pero ¿qué estamos buscando para cambiar nuestra forma de hablar? Perdón. ¿Verdad? Al principio le decía, mira, hay libros, mire la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios nos da un lenguaje, hermano, wow, bien espectacular. Amén. Cuando leemos la palabra nos da un lenguaje espectacular. Pero a veces nosotros usamos palabras, hermano, que escuchamos en el mundo. Y se han hecho parte de nosotros. Hermanos, es que allá en mi país, como hablamos de cultura, ¿verdad? ¿Dónde las escuchamos? Las escuchamos ahora en día en medio de los cristianos, porque las hemos traído para adentro. ¿Sí me entendió eso? No me entendió, lo veo medio asustado. Porque las palabras las agarramos en el trabajo, con las personas que convivimos. Pero esas palabras, hermano, ayer estaba hablando con un joven. Él sabe, ¿verdad? Que yo soy el pastor. Usted sabe que cuando las personas tratan ahí con alguien que es el pastor, sienten, gracias a Dios, ¿verdad? Mira, aprendí a esto. Estábamos haciéndole un trabajo a alguien. Esta persona no sabía que yo era el pastor, ¿verdad? Entonces, empezamos a platicar, ¿verdad? Y de repente le dicen a Mario, ¿verdad? ¿Y cómo le dice usted a su suegro? He oído que no le dice suegro. Porque Mario, ¿verdad? Siempre me dice, no, mi pastor. Y siempre me trata de esa manera, ¿verdad? Él le dice, no, le dice Mario, que él es mi pastor.
Le dijo, no sabía yo, le dijo, ¿verdad? Menos mal que no ocupé un lenguaje, le dijo, inapropiado. Y yo decía, qué bendición cuando la gente conversa, ¿entiende eso? Un lenguaje inapropiado. Y el día de ayer hablábamos, ¿verdad?, con un jovencito y hablaba de la misma manera. Pero él decía, no, pues no sabía, es inapropiado. El cristiano no debe de usar un lenguaje inapropiado. Amén. Hermano, pero no es mala palabra, pero es inapropiado. ¿Sí está conmigo, verdad? Amén. O sea, somos cristianos, hijos de Dios. ¿Me entienden? Y en todas las áreas conocidas y por conocer, el pueblo de Dios es diferente al mundo. Amén. En todas las áreas. Entonces, ahora yo le decía, la felicidad sí existe, pero hay que seguir el patrón que Dios viene enseñando. Dejemos ya de andar usando palabras inapropiadas. ¿Sí me entiende, verdad? Lo vuelvo a repetir, empezamos. El play. ¿Sí me entiende, hermano? Porque la sabiduría, en la sabiduría, y si usted va al libro de Proverbios, le va a dar una redacción de lo que es la sabiduría. Y dice uno, qué tremendo es. ¿Queremos ser felices? Sea sabio. ¿Que hemos metido la pata? Amén, hemos metido muchas veces, pero ya no las metamos tanto. Ya no las metamos. Salomón pidió sabiduría y sabiduría le fue dada. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? A veces venimos a la oración y tenemos una lista de peticiones, pero nunca le decimos al Señor que sea sabio, Señor, con lo que estoy pidiendo. Tengo esta necesidad, pero no puedo comprender si va de acuerdo a lo que tú quieres. Pero si le pedimos al Señor humildemente sabiduría, Él mismo nos va a dar la interpretación. Pero, óigame bien, escuchar el consejo de Dios, escuchar la voz de Dios, lo que nos va a llevar, hermanos, a poder mirar a Dios cara a cara, es que sigamos el patrón que Dios nos enseña a través de su palabra. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios, pero note bien esto, Dios mismo dijo, no hay hombre más manso que él sobre la faz de la tierra. ¿Sí entendió eso, verdad? Cuando nos habla de mansedumbre y nos habla de humildad, seamos mansos y seamos humildes y no hagamos cosas ilógicas. No hagamos cosas ilógicas conociendo la lógica de lo que tenemos que hacer. Póngase de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Quiero invitarle, hermano, que cierre sus ojos en lo que mis hermanos de la alabanza pasan. Quiero que medite por un momento, hermano, y diga qué clase de sabiduría he estado teniendo. ¿Será la sabiduría de este mundo o será la sabiduría que viene del cielo? ¿Será que no he estado haciendo cosas ilógicas, conociendo lo que debo de hacer? Yo creo, hermano, de que Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Pero ese tiempo de meditar y de pensar, muchas veces, hermanos, ha endurecido el corazón de nosotros. Y conociendo de que Dios es la solución para nuestros problemas, decimos acercarnos a Él, pero lo que estamos haciendo en realidad es alejarnos. Y esa es una enfermedad de la cual hace poco hablábamos. Hay personas que pretenden tener todo, pero en sí no tienen nada. Que a veces ya la conciencia ya se nos ha cauterizado y ya no tenemos ese sentimiento. Le digo eso, hermano, porque muchas veces ha pasado un tiempo
En muchas ocasiones ha pasado mucho tiempo y venimos a la casa de Dios y ya no derramamos una lágrima en el altar. Porque cuando nosotros derramamos una lágrima en el altar es porque nuestro espíritu está siendo redargüido en la vida que nosotros tenemos. Cuando ya no estamos siendo redargüidos, hay un peligro en nuestra vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos guía y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y cuando el cuerpo, cuando la conciencia, cuando el sentimiento, hermano, siente la presencia de Dios, tiende a derramar lágrimas. Pero en muchas ocasiones ha pasado tiempo y ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que tus lágrimas rodaron en el altar. Porque en ocasiones, hermano, queremos que Dios nos hable y queremos quedarnos retirados del altar. Y decimos, si Dios, queremos ponerle condiciones a Dios. Y a veces decimos, si Dios me va a hablar, que venga a hablarme aquí. Cuando hay una necesidad, hermano, cuando estás pasando aflicción en tu corazón, preséntate al altar. Eso es lo más lógico que nosotros podemos entender. Cuando yo encuentro a aquella mujer, Ana, que estaba desesperada porque no podía tener hijos, dice la Biblia que vino y se presentó en el altar y derramaba su alma en el altar, porque ella sabía dónde podía encontrar consuelo. Cuando su alma fue derramada en el altar, recibió la respuesta de lo que estaba buscando. Muchas veces, hermano, la iglesia ha endurecido su corazón y ya no quiere acercarse al altar. Muchas veces, hermano, hemos endurecido tanto el corazón de que queremos ponerle condiciones a Dios. Si tú quieres que yo te sirva, quiero que hagas esto. Cuando realmente lo que debemos de tener en nuestro corazón es el deseo de servir al Señor incondicionalmente, ya sea que nos dé o no nos dé. Pero mira, hermano, lo que leíamos ahora. Salomón pidió sabiduría, dice la Biblia, sabiduría y ciencia. Y cuando Dios habló, dice que le dio sabiduría, le dio ciencia y también le dio riquezas. Cuando Dios te va a bendecir, hermano, te va a bendecir completo. Pero es necesario que tú entiendas, hermano, en tu corazón, que hay que acercarse al Señor. Hay que acercarse a Él. Hay que acercarnos confiadamente al Señor. Y no dejemos que ningún dardo del enemigo vaya a ser nido en tu mente. Dios quiere que te acerques a Él. Acercaos confiadamente al Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Queremos descansar, hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Anhelo siempre estar cerca de ti. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Anhelo conocerte, Dígale al Señor. Espíritu Santo. Dígale al Señor. A veces nos alejamos sin querer, muchas veces nos hemos alejado del Señor. Tu presencia descuidado, Pero es necesario acercarnos al Señor, como paloma por tu gracia. hablar con Dios y decirle: quiero conocerte, Señor.
sabes, hermano, las luchas que vienen para esta semana. Algo está Pero el que cayendo. diga, hermano, puedes presentarte en el altar y decirle al Señor, ¿sabes qué, Dios? Con su ayuda yo soy más que vencedor. Porque día a día somos probados. Día a día, dice la Biblia, somos llevados como ovejas al matadero, aleluya. Por causa de la palabra, por causa del evangelio. Aleluya. Pero no olvidemos, aleluya, que depende de nuestro Dios, aleluya. Por eso en este momento podamos tocar el trono de la gracia. Podamos tocar el trono de la gracia. A veces, hermano, a veces estamos tan necesitados, pero no tenemos el valor de acercarnos al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, de arriba, Señor, toda cadena de orgullo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, te adoramos. Oh, Dios eterno. Moldéanos, Señor. Crea, Señor, en nosotros un carácter, Señor. Oh, Dios mío, aleluya. Dios, te adoramos, Señor.